Muy buenos días, comunidad del Workplace Wellness Council México. A nombre de todo el equipo del Consejo, les damos la más cordial bienvenida al webinar de hoy. El día de hoy, nuestro webinar es en torno al Día Mundial de la Hipertensión y tenemos como invitada a la doctora Tatiana Suberville. Ella es médico cirujano por la Universidad de Anáhuac del Norte, cuenta con diversas constancias de cursos y congresos por el Instituto de Salud Pública Anáhuac, y el American College Physicians. Se ha desempeñado profesionalmente en hospitales e instituciones públicas y privadas, pero particularmente cursó el primer año de la residencia médica en medicina interna en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Tiene 8 años trabajando en el ámbito de medicina laboral. Tiene una certificación de Wellness Council of America y es cofundadora y director médica de Daily Life, empresa con amplia experiencia en desarrollar y promover programas de wellness empresarial. Pues sin más, Tatiana, bienvenida. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí con toda la comunidad del Wellness Council. Bienvenida. Adelante, por favor. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Todo en Sí, orden. Tatiana. Súper, pues muchísimas gracias por la invitación a esta sesión, que son de las sesiones que está haciendo el Workplace Wellness Council para mantenernos a todos dentro de la certificación y para mantenernos capacitados en temas de salud. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de la hipertensión arterial. Hoy celebramos el 17 de mayo, es el Día Internacional de la Concientización de la Hipertensión Arterial. Es un tema un poquito trillado porque llevamos añísimos intentando romper las barreras de la hipertensión arterial y no lo hemos logrado, esa es la realidad. Ahorita vamos a ver los resultados de la encuesta en Salud que se realizó en 2021, es la más actualizada que tenemos, y la realidad es que no hemos logrado romper este asesino silencioso que es la hipertensión arterial. Entonces vale la pena siempre repasar qué es, por qué nos sube la presión, qué podemos hacer para prevenirlo y algunos cambios que han habido en el tema de la hipertensión arterial justamente en este intento de, francamente, revertirla o controlarla. Bueno, como ya me presentó Celia, yo soy Tatiana Suberville, me especializo en promover la salud en entornos laborales, eso nos dedicamos en Daily Life. Yo ya llevaba tiempo trabajando en consultorios médicos en corporativos y de ahí me uno al equipo y cofundo con mis socias Daily Life Wellness. Nos dedicamos a hacer asesorías, sentarnos y ver cómo está una empresa, qué podemos hacer para mejorar. A mí me encanta, es mi propósito de vida, porque a través de las empresas la realidad es que llegó muchísima gente. Dando este tipo de conferencias, haciendo ese tipo de estrategias y utilizando a las empresas ahora sí que como trampolín, llegamos a poblaciones muy, muy grandes y la verdad esa es la misión de Daily Life, es cambiar un poquito la salud en México a través de la población laboral. Y bueno, ¿por qué hacer tanto tema de la hipertensión? Hoy, como decíamos, ¿no? Es el Día Internacional de la Prevención de Hipertensión Arterial. Hay toda una campaña de la Organización Mundial de la Salud que se llama Know Your Numbers, para prevenir la hipertensión, donde hacer un poquito más responsables a las personas en conocer sus números, en saber cómo estamos, en nosotros hacernos responsables de nuestra salud y ya no delegársela tanto a los profesionales de la salud. De ahí va un poquito esta campaña. ¿Y por qué vale la pena? Porque la hipertensión arterial no es una broma. La hipertensión arterial sigue siendo el factor de riesgo que más produce muertes en el mundo. Se cree que el 12, casi 13% de las muertes en el mundo se relacionan directamente con la hipertensión. ¿Y por qué es esto? Porque eventualmente todos vamos a tener hipertensión. Esa es una realidad. Hay muchos estudios que apuntan que poblaciones mayores de 70 años, casi el 90% califican, ahorita vamos a ver las nuevas clasificaciones de hipertensión, pero todos en la adultez mayor vamos a tener hipertensión. Esa es una realidad. ¿Por qué? Por el envejecimiento de nuestro sistema cardiovascular. ¿Qué es lo que queremos evitar? Son las muertes prematuras. Las muertes prematuras se clasifican como muertes antes de los 70 años. Eso es algo que, digamos, en salud pública es lo que queremos prevenir.
Obviamente no podemos evitar todas las muertes y muchas veces nos decimos, bueno, pues de algo nos tenemos que morir, ¿no? Bueno, pues está bien que nos podamos morir de temas cardiovasculares, pero que sea después de los 70, ojalá después de los 80 y llegarle a los 90 años. Para nosotros sí fallamos como sistema de salud si la gente se nos está muriendo antes. Y eso es algo que sí provoca todavía la hipertensión, pero además provoca muchas incapacidades. Nos está dejando poblaciones laborales incapacitadas, sobre todo por la insuficiencia renal crónica. En México es la segunda causa de insuficiencia renal crónica después de la diabetes, es por hipertensión. Entonces, dejar a personas que podrían estar produciendo, que podrían estar disfrutando su vida plenamente con una incapacidad como es la insuficiencia renal crónica, pues es algo que quisiéramos evitar. ¿Y cómo estamos en México en temas de hipertensión? Antes, típicamente, siempre hablábamos que 1 de cada 3 mexicanos adultos tenían hipertensión. Para los que no lo saben, lo más cercano que tenemos estadísticas en México son las encuestas de Ensanud. Ensanud hasta hace poco básicamente eran encuestas donde le preguntaban a la gente, oye, ¿tú te conoces con hipertensión? ¿Alguna vez te han diagnosticado con glucosa elevada o diabetes? Y hacían puro por encuestas. En 2021 se realizó esta encuesta, pero además sí se aplicaron pruebas de tamizaje. ¿Qué quiere decir? Que sí les sacaron laboratorios a las personas, sí les fueron a medir la presión arterial, a diferencia de solo referido, porque es muy diferente en este tipo de enfermedades la gente que se conoce con el diagnóstico y la gente que no se conoce con el diagnóstico. Parte del problema de Ensanud hasta hace unos años es que, no sé si se decía que el 9% de la población decía que tenía un diagnóstico de diabetes, pues calculábamos que había otro 10% ahí que sí lo tenía, pero no lo sabíamos. Ahorita lo interesante de esta última encuesta es que sí se les realizó un diagnóstico físico y además se utilizaron los nuevos criterios para diagnosticar hipertensión. ¿Qué pasó? Yo cuando estudié medicina, hace unos 12 años, todavía la definición de hipertensión era el famoso 140-90. ¿Qué hicieron en los últimos años? A partir del 2017, la Asociación Americana del Corazón propone reducir los criterios de diagnósticos para cachar a la gente antes, porque lo que se dan cuenta es que la gente, hasta que no les dabas el diagnóstico franco de hipertensión, no hacía los cambios de estilo de vida necesarios para revertir la tendencia a la subida de la presión y también por parte de los médicos. Muchas veces hasta no llegar a esos números que ya tenían el franco diagnóstico, no se echaba toda la maquinaria encima para revertir la enfermedad. Entonces, ¿qué intentaron? Es reducir los números. Pasó también en diabetes. Al principio se decía que la glucosa normal era hasta 105, la rebajaron a 100, porque al ser más estrictos con los criterios diagnósticos, pues podemos tomar medidas antes. ¿Qué pasó? Que pasamos de un 30% de personas que se referían con hipertensión a esta nueva encuesta, ya con estos criterios, donde la prevalencia sube a un 49.4%. O sea, prácticamente la mitad de la población mexicana tiene hipertensión arterial. Y de estos, como les digo, en esta ocasión sí se realizaron estudios a la hora de hacer la encuesta, pero además lo verificaban con estudios. El 70%, que es la última gráfica que podemos ver aquí, no se sabían con hipertensión hasta el momento de esta encuesta. Aquí puede ser un poquito por lo que les decía, porque los criterios fueron más estrictos, entonces tal vez sí se hayan tomado la presión antes, pero aún sus proveedores de salud no les habían dicho que tenían hipertensión porque todavía no se consideraba hipertensión, o puede ser porque francamente la gente no tiene la costumbre de estarse tomando estas mediciones. De de estas personas que se diagnosticaron o que tuvieron cifras dentro de hipertensión arterial, el 60% no tienen un control adecuado. De los que sí se sabían hipertensos al momento de la encuesta, el 60% no cumplían con los criterios de un control adecuado. Aquí otra cosa interesante que nos arroja esta gráfica es que hasta ahorita teníamos la idea de que la hipertensión era una enfermedad de hombres. Y si bien es cierto, y lo podemos ver arriba, que es más prevalente en hombres,
casi el 50% de los hombres encuestados o analizados por la encuesta de salud 2021 tienen hipertensión. La realidad es que el 40% de las mujeres también. Entonces, no es una cifra despreciable y hay que quitarnos un poquito este chip que las mujeres no tienen hipertensión. Las mujeres sí tienen hipertensión, vale, no es tan frecuente como los hombres, pero sí es una enfermedad que ataca a todos. Y bueno, ¿cuál es esta clasificación de las que les platicaba? Que hubo unos cambios. De hecho, es un poquito confuso ahorita toda la bibliografía médica, porque dependiendo qué criterios para diagnosticar hipertensión, es que varían muchísimo las prevalencias. Digo, hay estudios donde se sigue hablando de un 20-30% de prevalencia, ya usando estos criterios que son más estrictos, se llega hasta casi un 50% en hombres. En Europa hay asociaciones que todavía siguen con la clasificación típica del 140-90, en Estados Unidos ya se está haciendo así, entonces sí hay ahorita una variación porque ha habido un cambio en los últimos 5 años, pero yo creo que sí vale la pena alinearnos a lo que dice la Asociación Americana del Corazón, que es una de las asociaciones más reconocidas a nivel internacional en temas cardiovasculares, y guiarnos por estas valoraciones más estrictas. Como lo sabemos, tenemos dos presiones, dos números cuando nos dan cuando nos toman la presión sistólica y la presión diastólica. ¿Qué es la presión? Es la fuerza que ejerce la sangre en las arterias. Y la presión sistólica es la más fuerte porque es cuando el corazón se contrae. Piensen en el sistema cardiovascular como un circuito de tuberías cerrado. Entonces, al ser cerrado, obviamente ejerce una presión constante. Cuando la bomba se aprieta, es la presión más alta que llega a alcanzar. Cuando la bomba se distiende, que es la diástole, es el nivel de presión más bajo. Entonces, son los dos niveles de presión que logramos medir, cuando está en contracción el corazón y cuando está relajado. Estos dos números, normalmente siempre nos habíamos quedado con la idea de que la presión arterial ideal era 120/80. Y ahorita ya cambiamos, tiene que ser menor a 120/80. De hecho, hay una nueva categoría que se llama presión arterial elevada, si bien no tiene el diagnóstico de hipertensión, pero cuando el primer número, la presión sistólica, está entre 120 y 129, ya la podemos considerar elevada. Ya son pacientes que tenemos que echarles un ojo y decirles, tú no te tienes que hacer tu chequeo anual de la presión, tú te tienes que estar checando mínimo cada 3 a 6 meses, no dejar pasar los 3 meses y estar revalorando y insistir en los cambios de estilo de vida. ¿Cuándo ya se considera hipertensión grado 1? Cuando el primer número se encuentra entre 130 o 139 y cuando el segundo número está entre 80 y 89. Con cualquiera de los dos que se encuentren en esta categoría, ya te puedes considerar hipertensión grado 1. ¿Qué pasa con hipertensión grado 1? Aquí sí se recomienda un seguimiento mensual, ya no es cada 3, 6 meses, ya cada mes te tengo que ver como especialista de la salud y tenemos que insistir en cada consulta en cambios en estilo de vida. Aquí, dependiendo del paciente, se puede valorar o no algún tratamiento farmacológico. En esta plática del día de hoy, la verdad, no nos vamos a meter en temas de tratamientos farmacológicos, porque nosotros, el enfoque de esta plática es más bien preventivo, pero sí vale la pena empezar que ya desde ahorita, cosa que antes no se hacía hasta el 140-90, ya se puede valorar según el paciente incluir un tratamiento hipertensivo. La hipertensión clásica, que era el primer número, la sistólica arriba de 140 y la diastólica arriba de 90, hoy ya se considera hipertensión en etapa 2. Y aquí, además de hacer insistencia en cambios de estilo de vida, ya se puede valorar aquí sí francamente un tratamiento farmacológico y puede a veces incluir hasta 2 fármacos. Y la crisis hipertensiva, esto no se maneja en consultorio, se maneja en urgencias, es si algún día llegan a tomar la presión a alguien y está arriba de 180 y la diastólica arriba de 120, este es un tratamiento de urgencias, no se trata en el consultorio. Aquí también hay que evaluar, ¿no? Si es una persona que tiene ya una insuficiencia cardíaca y la presión sistólica está en 160, o sea, no llega al 180, pero tiene datos claros de
insuficiencia respiratoria, o sea, le está costando trabajo respirar o algo, pues hay que mandarlo a urgencias porque tal vez tenga ahí un edema pulmonar o algo así, ¿no? No hay que ser tan estrictos con los números. Acuérdense que con los números se agarra la curva, bueno, la repartición de datos a nivel poblacional y en algún momento tienen que hacer los cortes, ¿no? Para dar estas clasificaciones, pero también hay que saber evaluar los pacientes uno por uno. Pero sí vale la pena quitarnos de la idea esto del 140-90 y tenernos en mente más bien 130-80. ¿Cuáles son los factores de riesgo? La realidad es que la fisiopatología, que quiere decir exactamente qué está pasando a nivel celular, exactamente de la hipertensión, todavía no se acaba de entender muy bien. Hay demasiados factores que influyen en la presión arterial como para poder decir, pasa esto, luego esto y luego esto. Lo que sí podemos identificar son factores de riesgo y personas que pueden llegar a alterarlo. Ahorita vamos a platicar un poco los 3 sistemas que más influyen en la presión, aunque hay otros, y cómo pueden afectar a la presión, pero si juntamos los factores de riesgo más esos sistemas fisiopatológicos, pues podemos darnos una idea de por dónde viene la hipertensión arterial. El principal factor de riesgo para hipertensión arterial es la edad. Como lo dije al principio, es muy probable que pasando los 70 años todos tengamos algún indicio o algún nivel de hipertensión arterial. Eso es por el envejecimiento normal del sistema cardiovascular. Pero a mayor edad, entonces mayor nuestro riesgo. ¿Quiénes son las personas más propensas a tener hipertensión? Los hombres, como ya lo vimos, pero no quiere decir que es una enfermedad de hombres, nada más tienen un riesgo más elevado que las mujeres. Y si hay un tema genético, étnico, que predispone a ciertas personas, como la raza negra o la raza hispana, tienen mayor riesgo de presentar hipertensión arterial que la raza caucásica. Ese es un dato estadístico que vale la pena siempre como profesionales de la salud pues tener en mente. ¿Qué otros factores de riesgo? La obesidad, la diabetes, el tabaquismo, el consumo de alcohol, la falta de sueño, que se define como dormir menos de 7 horas al día, y el sedentarismo son factores de riesgo modificables que sí afectan y que se sabe que tienen una incidencia en la hipertensión primaria. Y otros factores son los factores hereditarios. Estos no son modificables. Si tenemos muchos familiares con hipertensión arterial, pues nuestra probabilidad de padecer hipertensión arterial aumenta. Esto es la hipertensión primaria, la clásica que se da con el tiempo y que tiene estos factores de riesgo. Hay otro tipo de hipertensión que es la hipertensión secundaria. ¿Qué quiere decir? Que hay una enfermedad o alguna alteración física en el cuerpo que por reacción me está dando hipertensión. Y normalmente si corriges esa enfermedad, controlas la presión arterial. ¿Por qué aumenta la presión arterial? Les digo, hay muchos sistemas que entran dentro del cuerpo que regulan la presión arterial, pero los principales factores que aumentan esta fuerza ejercida de la sangre contra las paredes, uno es el aumento de la resistencia vascular periférica. ¿Qué quiere decir? Todas las arterias que van en todo el cuerpo, el tema que sean más rígidas aumenta la resistencia vascular periférica. ¿Cuáles son los 2 factores que hacen que esto suceda? Todo el proceso de ateroesclerosis, que son las placas de grasa que se depositan en las arterias, las hacen más rígidas. Al ser más rígidas, obviamente cuando choca la sangre, como no tienen un poco de flexibilidad, aumenta la presión. Y la realidad es que tenemos sistemas vasodilatadores que relajan las arterias, que se van perdiendo con la edad. Se cree que este sistema de disminución de vasodilatadores es lo que más está relacionado con el aumento de hipertensión con la edad. La realidad es que todos, en algún grado u otro, tenemos aterosclerosis y a todos se nos va a ir bajando el efecto de los vasodilatadores con la edad. La otra es la relación con el sistema simpático. En el sistema nervioso central tenemos 2 sistemas, el simpático y el parasimpático, ¿no? que van prendiendo y apagando ciertos sistemas. El sistema simpático se prende en situaciones de estrés. Entonces sí sabemos que hay un tema donde cuando estamos prendido el sistema simpático, que es como más de estrés, más de reacción, más de estar alertas,
hay sistemas vasoconstrictores, quiere decir que aprietan las arterias. Obviamente al apretar la presión dentro de las arterias aumenta y se encuentra más elevado. Por eso es que está tan relacionado también temas de presión arterial con estrés. Y por eso es muy importante tomarlo en cuenta a la hora del diagnóstico. Ahorita les voy a platicar del tema del diagnóstico, porque existe el síndrome de la bata blanca, o tomar en cuenta que el paciente tienes que hacer monitoreos más extensos de los que se hacían antes para medirlo en diferentes situaciones de estrés durante el día. Y el otro gran sistema que regula la presión arterial es una regulación básicamente renal, aunque incluye también, pasa por procesos pulmonares y hepáticos en el hígado, y se llama el eje renina-angiotensina-aldosterona. No voy a entrar, es francamente complicado para temas de prevención, pero que sepan que hay muchos factores y entran muchos sistemas para regular la presión, pero básicamente depende muchísimo del riñón, y por eso es que hay una relación tan intrínseca entre hipertensión arterial y función renal, y muchas veces no se sabe cuál es el huevo o la gallina, si fue la presión alta que lastima el riñón y él por compensar aumenta la presión y esta presión lastima más el riñón, o a veces puede ser un franco daño al riñón, vamos a decir, por diabetes, o sea que no tiene nada que ver con la presión, pero al estar dañado el riñón, entonces altera todo el sistema de renina-angiotensina-aldosterona y se da una hipertensión. Entonces son como que los tres sistemas principales que influyen en la presión arterial. Hay, como les decía, otras causas de hipertensión secundaria. El aldosteronismo, lo vimos ahorita, ¿no? Estaba el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es una de las hormonas implicadas en el control. Pues si tú tienes un aldosteronismo primario, que es tu cuerpo produce demasiada aldosterona, bueno, pues tienes una hipertensión secundaria. La apnea obstructiva del sueño, y eso es bien importante por temas de estilo de vida, se ve una relación muy franca en estas personas que tienen este problema donde las vías aéreas se les aplastan en la noche, entonces como que roncan y les falta el aire durante la noche, una relación con la hipertensión secundaria. Puede ser por este mecanismo de obstrucción de las vías aéreas, pero también el tema de que no tienen un sueño profundo y reparador. En estas personas es donde más se ha visto, más se ha estudiado la relación con hipertensión, pero también se ha visto que la gente simplemente por falta de sueño tienen relación de hipertensión. Después, la misma insuficiencia renal crónica, que aquí les decía lo del huevo o la gallina. Si fue primero la hipertensión, me lastimó el riñón, o el riñón lastimado que me provoca hipertensión. La obesidad en sí ya se considera una causa de hipertensión secundaria, porque sí se ha visto que al corregir la obesidad disminuye la hipertensión. Entonces sí se puede caer en esta categoría de hipertensión secundaria. La estenosis de la arteria renal, como le llega menos presión al riñón, el riñón cree que tenemos presión baja y entonces echa a andar todo el sistema que ya vimos para subir la presión, y el hipertiroidismo. Pero bueno, estas son las más frecuentes, hay muchísimas otras causas. Medicamentos, también hay muchísimos medicamentos que sufren la presión. Entonces, por eso el diagnóstico de la hipertensión sí requiere de una investigación exhaustiva por parte del médico para descartar estas enfermedades, entender bien qué medicamentos o suplementos estamos tomando y poder hacer un diagnóstico correcto, ya sea de hipertensión primaria o secundaria. ¿Y por qué nos preocupa tanto la hipertensión? La realidad es que la hipertensión tiene dos cosas. Se acaba los pacientes o muy rápido, o se acaba los pacientes poquito a poquito a poquito. La hipertensión está relacionada con infartos, con eventos vasculares cerebrales, que son ya sea infartos cerebrales o sangrados repentinos en el cerebro. Estos dos, ¿por qué nos preocupan? Un poco como les decía, sí, de algo nos tenemos que morir, pero ojalá sean pues ya en edades avanzadas. Tener infartos antes de los 70 años, tener una persona que tiene incapacidades o secuelas de un evento cerebral vascular, pues es algo que nos gustaría evitar. Después,
Las otras complicaciones que te va comiendo poco a poco, pues es este tema de la insuficiencia renal que ya platicamos, que obviamente se pueden imaginar el peor de los escenarios, es una insuficiencia renal que ya necesita hemodiálisis o diálisis peritoneal, y es una persona que tiene el sistema inmunológico deprimido, o sea, tiene muchas otras complicaciones y todo fue provocado por la hipertensión arterial o la insuficiencia cardíaca. La realidad es que si yo tengo un sistema, piensen de nuevo en este sistema de drenaje cerrado, con una presión alta, hago trabajar mucho más a mi corazón para hacer pasar la sangre. Este corazón aumenta de tamaño, sobre todo se relaciona con algo que se llama hipertrofia ventricular izquierda, porque necesita mucho más fuerza para vencer esa presión y eventualmente el corazón se cansa. Es muy simplista lo que les estoy diciendo, pero básicamente es eso, la insuficiencia cardíaca. Es ya el corazón perdió esa fuerza. Entonces, al perder esa fuerza, no llega con tanta fuerza la sangre a los pulmones, se llenan de agua a los pulmones, no logro mover la sangre bien en todo el cuerpo, entonces se empieza como a encharcar el cuerpo, son las personas que se les llenan de agua las piernas, se les puede llegar hasta el abdomen, llenarse de agua, o sea, tiene unas complicaciones muy graves y obviamente una disminución en la calidad de vida muy importante. Y todo esto por la hipertensión. Y ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Que esto sí cae en nosotros. Todo lo demás, obviamente, los tratamientos y así no nos vamos a meter porque eso cae en el ámbito médico y le va a tocar a nuestros doctores hacer toda la investigación, saber con qué medicamento empezar, cuándo cambiarlo, cuándo aumentar las dosis. Pero sí ya va cayendo cada vez más en nosotros, como personas, tomar la responsabilidad de, como decía la campaña de la Organización Mundial de la Salud, Know Your Numbers. Nos toca a nosotros saber ¿qué niveles de glucosas manejamos? Nos toca aprendernos qué niveles de triglicéridos y de colesterol manejamos y nos toca saber cuál es nuestra presión arterial. Eso es el cambio de estas campañas que estamos haciendo, es responsabilizarnos un poquito. ¿Y qué pasa con la presión arterial? Es que muchas veces no la tomamos bien. Y eso no estoy achacando a nadie, pero me ha visto ver desde enfermeros en consultorios o hasta en hospitales, paramédicos que no saben tomar la presión arterial de manera adecuada. Entonces creo que vale la pena repasar un poquito cómo se toma la presión y el diagnóstico, cómo se da. Una sola toma de presión arterial en números de hipertensión no me da un diagnóstico. Normalmente tengo que tomar más de 3 medidas y que las 3 estén arriba de 130-80 para considerarse ya el diagnóstico, o hacer monitoreos ambulatorios, que ahorita les enseño el aparatito, o monitoreos en casa, donde el promedio de todas las mediciones que hacemos se encuentren arriba de 130-80. Así se hace el diagnóstico. ¿Qué quiere decir? La verdad es que la presión arterial varía durante el día. Hay situaciones que no los pueden hacer elevar y por eso vale la pena estarlo checando en diferentes horas y a diferentes momentos para poder llegar a un diagnóstico mucho más certero. No se vale que nada más por de repente tomarnos una presión y que haya salido un poco alta, tener el diagnóstico, pero tampoco no se vale tampoco, si ya tuve una medición alta, esperarme un año entero, ¿no? Para volverme a hacer estas lecturas. ¿Y qué pasa? Se dieron cuenta que las lecturas de consultorio, no que no sean fiables, pero no nos da el panorama entero del paciente. Hay un tema que se llama el síndrome de bata blanca, que es el paciente, el simple hecho de saber que te están tomando la presión con fines médicos, te puede dar un aumento de presión. Obviamente estamos hablando en estos primeros estadios, ¿no? Te sube 5, máximo 10 miligramos milímetros de mercurio. Obviamente si es una presión de 160, 110, no podemos achacárselo a la bata blanca. Pero sí vale la pena como quitar ese factor de estrés y capacitar a los pacientes para que se tomen la presión. ¿Cómo se tiene que tomar la presión? Normalmente tienes que sentarte y esperar 5 minutos para estar tranquilo y tomarte la presión arterial. Tienes que estar sentado con la espalda recargada, eso es importantísimo. Estar con los 2 pies apoyados en el piso, no cruzar las piernas. Una cosa importante es vaciar la vejiga. Si tú tienes ganas de ir al baño, aumenta un poquito tu presión arterial. Entonces, vejiga vacía, sentado cómodamente, con el brazo apoyado sobre una mesa. Es muy importante no tener el brazo que tú lo estés soportando porque eso aumenta la presión.
tenerlo soportado, tener el brazo descubierto y estar en la medición de donde vamos a poner el mango del baumanómetro a nivel del corazón. Muy importante es que a la hora de colocar el mango, que esté 3 dedos, mínimo 3 dedos por arriba del pliegue del brazo, y que los tubitos que salen del manguito, muchas veces lo indican con una flecha, estén por arriba de donde sienten ustedes el pulso. Eso es importante para aprender a tomarnos la presión en casa. Entonces, localizar el pulso, la salida de los tubitos o la flecha que indica el manómetro. Y otra cosa muy importante es tener el manguito de un tamaño adecuado. Hay personas que no les queda bien digamos, el tamaño estándar, personas muy, muy, muy flaquitas que les pones el manguito y le da toda la vuelta así, y eso pues no es una medición tan fiable, ahí vale la pena tal vez usar uno más chiquito, o personas de brazos un poco más grandes que apenas si te alcanza el velcro y apenas si lo empiezas a inflar y ya se está casi abriendo el manguito, entonces ahí tampoco nos podemos fiar un poquito de esa medición. ¿Vale la pena tanto show? Sí, sí vale la pena, por todo lo que platicamos. Tener muy medidos nuestros números para estar monitorizando el riesgo que tenemos a desarrollar esta enfermedad, que es el asesino silencioso más grande del mundo. ¿Qué tipos de baumanómetros utilizar? Pues miren, el gold estándar hoy en día es este que se ve hasta arriba, que se llama MAPA, que es Monitoreo Ambulatorio de la Presión Arterial. Eso es lo que ahorita la Asociación Americana del Corazón recomienda. Te pones el esfingómetro, el baumanómetro durante todo el día y constantemente te está tomando la presión como el día. No sé si alguien ha hecho el estudio del Holter, que igual te ponen un electrocardiograma y te está midiendo el corazón todo el día. Más o menos eso hace estos aparatitos. La realidad es que no todos tenemos acceso a este tipo de tecnología, no forzosamente llega a todas las comunidades, no forzosamente tenemos cerca a un especialista. Entonces, lo que recomienda la Academia Americana como segunda opción es que el mismo paciente se haga monitoreos en casa, en la mañana, en la tarde y en la noche, durante mínimo 2 semanas. Y ya llegar con el médico con ese mapeo de cómo está su presión arterial. A nivel clínico, normalmente el más preciso son los baumanómetros análogos, porque si tienes que tener mucha experiencia y se sabe que son operador dependiente, quiere decir que si dejas a alguien que no sabe bien usarlo, puede ser falsa su medida, pero la gente que sí sabe usarlo son un poquito más precisos, los análogos. Para la medición de los pacientes en casa, la realidad es que es más complicado tú saber hacerlo, ponerte el estetoscopio y automedirte y estar inflando al mismo tiempo, visto que no puedes estar moviendo el brazo mientras te lo mides. Ahí sí la recomendación son los baumanómetros digitales. Para el automonitoreo, el baumanómetro digital. Quitas este factor de operador dependiente y nada más necesitas, pues sí, una capacitación, como lo habíamos visto, sentarte, espalda recargada, brazo recargado, a nivel del corazón, los tubitos por donde sale el pulso y dejar que la máquina tome la presión. De estos digitales, nada más vale la pena recomendar, tienen que ser los que tienen el manguito en el brazo. Los que son aquí de la muñeca y te pones tú aquí no son tan precisos. A veces, pues es lo que hay, ¿no? Y es lo que nos toca utilizar. Pero si pudieran ustedes, yo creo que sí es una gran recomendación que todos tengamos un baumanómetro digital en casa o aprovechar si ustedes tienen un médico en la empresa, tomarse la presión con el médico de la empresa para hacer estos monitoreos. ¿Y cuál es la mejor manera de prevenir? Pues ya vimos que no hay una causa tan precisa, tan determinante como pudiera ser un cáncer, donde se sabe que es una célula que tuvo mutaciones. O sea, son muchos factores que influyen, son muchos sistemas que entran para determinar la presión arterial. La mejor manera de prevenirlo es evitando y contrarrestando estos factores de riesgo. Obviamente, si tú tienes una carga genética muy alta, hay hipertensiones familiares. Obviamente, si tú tienes cosas que no puedes controlar, como pues, el hecho de que tengo 70 años, soy hombre de raza negra, digo, todos estos factores que no son modificables,
pero casi todos los demás sí son modificables. Y aquí me gustaría darles un mensaje. Las recomendaciones para prevenir la hipertensión arterial son los mismos cambios en estilo de vida que les va a pedir el médico una vez que tengan el diagnóstico. Entonces, ¿por qué esperarnos a tener el diagnóstico o ya el daño ya francamente instalado cuando de todas maneras nos van a pedir hacer esos cambios? Nos van a pedir eliminar o cambiar ese estilo de vida que tenemos. Entonces, la mejor manera de prevenir es hacer esos cambios antes. Y sí está estudiado que las personas que hacen esos cambios antes, al mínimo logran atrasar la aparición de la hipertensión arterial. Entonces, ese es el mensaje con el que me quiero llevar. Lo vemos muchísimo en la práctica clínica. El típico paciente, vamos a decir, señor mayor de 50 años que le da un infarto y se le estuvo advirtiendo, tenía hipertensión, y no es hasta que tienen ese gran susto que deciden ya hacer ejercicio, que deciden ya cuidar su dieta, ya que tuvieron ese susto. Y aquí nuestra invitación, o parte de lo que estamos haciendo en esta campaña de prevención del Día de la Hipertensión, es invitarlos a hacerlos antes. ¿Y cuáles son? Obviamente, todas las enfermedades crónico-degenerativas tienen ciertos factores en común, ¿no? Con la hipertensión, la obesidad y el sedentarismo. Sí hay una peculiaridad en hipertensión, aparte de llevar una vida sana, que es como algo muy genérico, llevar una vida sana y hacer ejercicio, que es la restricción del sodio. Hoy en día estamos comiendo muchísimo sodio y muchísima azúcar refinada. La azúcar refinada obviamente tiene un componente que ataca, que está provocando muchísima diabetes, pero se cree que las altas incidencias de hipertensión hoy en día, aparte del envejecimiento normal, es nuestro alto consumo en sodio. Por eso a los dos, al azúcar y al sodio, se les conoce como los venenos blancos. Más o menos para que se den una idea, el sodio es la sal, es el componente principal de la sal, pero está en muchos alimentos. El límite por la Sociedad de Nutrición Americana dice que es de 2.300 miligramos al día. La OMS recomienda máximo 2.000 miligramos al día. La Asociación Americana del Corazón dice que no deberíamos de consumir más de 1.500 al día. Ahí todavía no se ponen muy de acuerdo, pero vamos a poner el límite más amplio, el más, digamos, barco, es 2.300 miligramos al día. En promedio en Estados Unidos está medido que las mujeres consumen alrededor de 3.600 miligramos de sodio al día y los hombres prácticamente el doble de la recomendación, 4.200 miligramos al día. Hay un hiperconsumo de sodio en Estados Unidos que no está tan medido en México, nos cuesta más hacer estadísticas, pero es probable que tengamos un consumo muy alto también. Para que se den una idea, una cucharadita, la cuchara de café, no la supera. La cucharadita de sal tiene 2.300 miligramos. O sea, el límite está en una cucharadita de sal al día. Pero ¿qué pasa? Los estudios que han hecho se han dado cuenta que realmente este consumo excesivo no viene tanto de la sal que le ponemos a la hora de comer. O sea, si tú le echas un poquito de sal así a la hora de la comida, no llegas a la cucharadita. Probablemente es en la manera en la que cocinamos, y lo que se ha visto que tiene más sodio son los alimentos de restaurantes, pero sobre todo el 80% del sodio que consumimos vienen de todos los productos industrializados, de todos los productos procesados. La sal es un excelente conservador. Conserva los alimentos para que no se pudran, o sea, elevan el tiempo de anaquel de los alimentos de manera muy barata y pareciera sin tantos químicos. Entonces, uno de los primeros conservadores utilizados en la historia fue la sal y se sigue utilizando muchísimo. Todos los alimentos que piensen ustedes de despensa, todos los que duran mucho en tu casa, probablemente tengan mucho sodio. Otros que tienen alto nivel en sodio, todo lo que viene industrializado, o sea, que se produjo en una fábrica, vamos a pensar, los gansitos, las sabritas, todo lo que viene en fábrica es muy probable que tenga alto consumo en sodio. Todo lo que está empaquetado, como les digo, y dura en tu despensa, es probable que sea alto en sodio. Todos los enlatados utilizan muchísimo la sal como conservador. Como les digo, las comidas en restaurantes, y sobre todo en estos restaurantes de cadena, la comida rápida es una comida
que llama mucho a las papilas gustativas. Entonces les ponen mucha sal y muchas grasas para que sean muy ricos. Estoy hablando de los McDonald's, estoy hablando de estas cadenas muy grandes, pues sí tienen mucho sodio. Y ya el último es el consumo de sal en mesa. Hagamos un ejemplo de un pequeño sándwich. Con 2 rebanadas de pan ya tenemos 200 miligramos. Con una rebanada de jamón, 270 miligramos. Y 2 rebanadas de queso, 480 miligramos. Ya nada más de hacernos un sándwich, tenemos 900 miligramos. Ya le estamos pegando casi a más de la mitad de la recomendación por la Asociación Americana, que es la AHA. Entonces, no lo teníamos en mente porque pues no es la sal que le estoy poniendo a mi comida, pero por echarme un sándwich de comida, y eso que no contamos lo que pudiera tener la mayonesa y la mostaza, que son alimentos de despensa, la sal que pudieran tener. Entonces, sí vale la pena echarnos una leída de las etiquetas. Hay que saber aprender a leer etiquetas tanto en azúcares añadidos y en sodio, es bien, bien importante, y hacer un mapeo de lo que comemos para darnos cuenta qué tanta sal estamos comiendo. Una de las recomendaciones que se ha visto que pudiera ayudar es utilizar la sal de potasio en vez de la sal de sodio a nivel de consumo casero, pero bueno, pues es un alimento mucho más caro y no es tan accesible, pero podría ser una buena recomendación. ¿Cuál otra buena recomendación? Las dietas altas en potasio. No que tenemos que consumir más potasio del que necesitamos, pero muchos estudios se han dado cuenta que consumimos menos potasio del mínimo que necesitaríamos. ¿Por qué? Porque las dietas, el potasio se encuentra mucho en alimentos naturales, verduras de hoja verde, alcachofas, en las frutas, el plátano, el jitomate, el durazno, en las leguminosas, los frijoles y las lentejas, en las nueces o los otros frutos secos. Y pues en dietas donde pues no comemos alimentos muy variados o muy tirados hacia las verduras y las frutas, pues tenemos más bien una insuficiencia en potasio. Entonces, la recomendación de la AHA es sí ir con un especialista de la alimentación para corregir tu incremento en potasio y considerar, en casos donde con la alimentación no lo estás alcanzando, considerar un suplemento siempre y cuando no tenga contraindicaciones. Hay medicamentos que no les podemos poner potasio y las personas que ya tienen insuficiencia renal no pueden consumir potasio de más. Entonces, sí vale la pena, esto sí con algún especialista, pero es algo que se ha demostrado que disminuye el riesgo. La otra gran medida de prevención es el control de sobrepeso. Los estudios apuntan a que por cada disminución de por cada kilo de peso perdido, tú puedes disminuir 2 puntos de tu presión arterial. O sea, 2 milímetros de mercurio por cada kilo de peso perdido. Casi siempre para temas de prevención de enfermedades cardiovasculares se apuntan a una disminución del riesgo si tú disminuyes el 10% de tu peso total. Sobre todo en pacientes con obesidad, esa es como la meta, bajar el 10%. O sea, si tú pesas 90 kilos, bajar 9 kilos. Si tú pesas 85, bajar 8 kilos y medio. ¿Y cuáles son las dietas que más apuntan a un mejor control de hipertensión arterial? Hay 2 que han sido muy estudiadas que pueden ayudar, que es la dieta mediterránea y una que se llama DASH Diet, que básicamente quiere decir una dieta para control de la hipertensión. Estas 2 lo que tienen en común justamente es eliminar alimentos procesados, comer alimentos naturales, o sea, así como los encuentras en el mercado, o sea, la realidad es que se parecen mucho al plato del bien comer, muy cargados en frutas, en verduras, en carnes, pero carnes blancas. Estas 2 dietas apuntan mucho más al consumo de pescados blancos y limitar un poquito el consumo de la carne roja. Muchas nueces, o sea, el consumo de grasas que tengamos, que vengan de grasas vegetales, como el aceite de oliva prensado en frío, las nueces o el aguacate. Hay una dieta que cada vez hay más estudios que salen, que no es una dieta en sí, pero es un patrón alimenticio, que se llama el ayuno intermitente, que es limitar el acceso de comida a ciertas horas del día y pasar más o menos más de 10 horas, de mínimo más de 10 horas sin comer. Cada vez hay más estudios que apuntan que es una medida que pudiera llegar a controlar muchas enfermedades como la hipertensión, pero también temas de resistencia a la insulina y diabetes.
Todavía no es una recomendación oficial porque falta mucho más información, sobre todo en poblaciones especiales, se ha hecho mucho en población caucásica, falta hacer más pruebas en poblaciones hispanas, en poblaciones negras, en jóvenes, o sea, falta mucho más estudios, pero pareciera que es un patrón alimenticio que pudiera ayudar a controlar. ¿Cuál es la otra gran medida? La actividad física. Y aquí me encanta, no sé si ustedes lo conocen, ahora sí que estoy promoviendo a un Instagramer, pero el doctor Mau González a mí me encanta seguirlo porque transmite ideas, conceptos de salud de una manera muy fácil en sus redes sociales y me encanta una frase que él dice, el ejercicio no es una sugerencia de vida, no te estoy sugiriendo que deberías de hacer ejercicio, es una demanda biológica. Cada vez más salen estudios donde el ejercicio en sí es un tratamiento no farmacológico, es un tratamiento, una medida de tratamiento y tiene efecto en más de 33 enfermedades el ejercicio. Entonces, la realidad es que no estamos hechos para estar sentados en una computadora todo el día, estamos hechos para movernos. Somos un animal que necesita el ejercicio. ¿Cuál es la recomendación? La Asociación Americana del Corazón dice mínimo 150 minutos de actividad de moderada a intensa en la semana. Lo pueden dividir de diferentes maneras, ya sea 5 veces a la semana, 30 minutos o 4 veces 45. Y esa medida disminuye 5 puntos tu presión arterial y además cada vez salen más estudios de la importancia de ejercicio de fuerza. Mantener nuestra masa muscular, porque con la edad tenemos una disminución de la masa muscular y cada vez se está viendo más al músculo, no nada más como la palanca que jala los huesos, pero como un órgano endocrinológico como tal, como un órgano que avienta hormonas, que avienta mensajes y está metido en muchos sistemas metabólicos. Entonces vale la pena mantener esa masa muscular y para poder mantener la masa muscular necesitamos hacer ejercicios de fuerza. No forzosamente quiere decir ir al gimnasio y cargar las pesas pesadas, pero pueden ser este tipo de ejercicios con nuestro propio cuerpo, como sentadillas, abdominales, desplantes y utilizar nuestro propio cuerpo para hacer fuerza. La otra que sí es el alcohol y el tabaquismo. Son los dos hábitos más relacionados con hipertensión arterial y cada vez se apunta más la recomendación. Antes era, ay, que si tomas, puede ser una copa de vino al día, o bueno, si te fumas menos de un cigarro al día. La realidad es que la recomendación médica es consumo cero, consumo nulo. Ya no hay justificación para que un especialista de la salud te recomiende un mínimo de consumo. El consumo es nulo y es a lo que le estamos tirando desde la trinchera de la prevención. Ahora sí, les dejo los últimos minutos. Veo que ya hay algunas preguntitas aquí en el chat. Muchísimas gracias. Nosotros somos Daily Life. Nos dedicamos a promover temas de salud y cualquier duda nos pueden escribir a nuestro correo. Y ahora sí, los dejamos para preguntas. Y muchas gracias, Tatiana. Ya tenemos aquí algunas preguntas en el chat. Nos preguntaban sobre el baumanómetro de muñeca, que ya nos indicaste que es más recomendable el digital, el que tiene los tubitos, ¿no? Este es el que nos recomiendas. Aunque si ya lo tienen, pues también es importante utilizarlo, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Ok, ¿por qué casi no mencioné los síntomas? La hipertensión arterial, al menos que estés en un pico de hipertensión o si me regreso acá, las crisis hipertensivas sí suelen tener síntomas. ¿Por qué lo llamamos el asesino silencioso, la hipertensión? Es una enfermedad que se instala muy poco a poco con el tiempo. O sea, si vas tú midiendo a la gente cómo va su progresión, no es que toda la vida tuvieron 110, 70 y ¡pum! Al día siguiente ya están en 140, 90. La realidad es que es un aumento gradual de la presión. ¿Qué pasa con las enfermedades que tienen este tipo de patrón crónico, degenerativo, como la diabetes o como la hipertensión? Es que la mayoría de las veces cursan sin síntomas. Por eso es que son tan peligrosos, por eso es la insistencia de estarnos midiendo, de know your numbers, de conoce tus números, chequéate. ¿Por qué? Porque si nos confiamos en los síntomas, que es zumbidos en los oídos, ojo, las embarazadas se la saben muy bien porque sí hay crisis hipertensivas en el embarazo es otro problema, pero se lo saben muy bien, te los avisan desde el principio. Zumbidos, que se te hinchen las manos, dolores de cabeza repentinos,
dolores opresivos en el pecho, mareos, esos pueden ser síntomas sugestivos de la hipertensión arterial. Son síntomas que se pueden parecer a otras cosas, pero justamente el mensaje no es esperarnos a los síntomas. Si tú te esperaste a los síntomas o estás teniendo una crisis hipertensiva por alguna causa que ya no entra dentro de la enfermedad de hipertensión arterial crónica, o estás teniendo una crisis hipertensiva y vale la pena ir a urgencias. Muchas gracias, Tatiana. Aquí nos comenta la doctora Betty de Xerox, muy buena información. No tomamos en cuenta en sodio que la comida contiene y solo lo agregamos como sal de mesa. Así es, doctora Betty. Muchas gracias por su comentario. Acá Narda nos comenta, ¿funciona la sal yodada reducida en sodio? Sí, sí funciona. La sal yodada es una intervención de salud pública que se realizó por temas de hipotiroidismo. La primera causa de hipotiroidismo en el mundo era un bajo consumo en yodo. Entonces, fue una gran medida meterle yodo a la sal. Por eso casi toda la sal de mesa tiene yodo. Y sí vale la pena, por eso les hice más énfasis en pensar en la comida enlatada, en la comida procesada, porque tampoco la recomendación es eliminar por completo la sal de mesa, justamente por el tema del yodo. De hecho, estas sales potásicas, estas sales de potasio también les están agregando yodo, pero sí vale la pena, si tienes a la mano la sal de yodo reducida en sodio. La realidad, como les decía, la sal, este consumo extra de sal que estamos comiendo, el 80% es de la comida procesada. No es la sal de mesa que nos está matando, honestamente. O sea, se han visto estrategias donde sí reducen un poco la sal de mesa. Si no cambias tu consumo de alimentos procesados, es difícil que puedas contrarrestar. Gracias, Tatiana. Los productos para elaborar consomé, sí. Los cubitos de consomé tienen muchísimo sodio y la soya, la salsa de soya, una cucharadita de sal es casi una cucharada de sal. La salsa de soya que luego le echas al sushi o que lo usas para hacer comida oriental, tiene muchísima sal. También tenemos levantadita aquí la mano de José Herrera. Si gustas abrir tu micrófono, adelante. Veo que también ya nos pusiste aquí un mensajito en el chat, pero si gustas abrir tu micrófono, adelante también. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, José. Bienvenido. Adelante. Pues mira, la verdad es que la plática ha sido muy amena y muy instructiva para mí. Lo voy a hacer muy rápido. Yo por temas de salud de hace 1 año y medio, por temas de COVID, que es otra vez importante, estuve enfermo y fui a consulta por 3 meses, pero las 3 veces de la presión me salió muy alta, me salió en 130, 90, 140, 92. Desafortunadamente me dejé llevar por las redes sociales, tengo un poco de hipocondria con este tema y decidí tomar el medicamento para la presión. Mi abuela es hipertensa, mi papá es hipertenso, mi abuela ya falleció, mi papá es hipertenso ya diagnosticado, entonces yo por ende sentí que tenía o que tengo esa enfermedad y estoy tomando los sartán de 50 miligramos ya desde hace 1 año, pero la verdad es que no he sido diagnosticado y tengo yo la inquietud de saber cómo diagnosticarme o me dicen que me haga pruebas de tomármela 15 días con y sin medicamento y ya, pero la verdad es que no quiero hacer nada que no tenga que ser diagnosticado por medio de una doctora como tal. Es mi pregunta para la doctora Tatiana. Claro, mira, recomendación número 1, no te automediques, o sea, que le hayan que le hayan indicado a tu vecino, a tu papá, a tu tío, los sartán, no quiere decir que sea el medicamento indicado para ti. Hay muchísimos medicamentos para la presión arterial y si bien hay guías clínicas para saber qué medicamento empezar, también es personalizado. Acuérdate que nosotros los doctores no tratamos números, tratamos personas. Una de las primeras indicaciones es un diurético, pero pues si es un paciente que trabaja en un camión y maneja todo el día, ¿para qué le voy a poner un diurético que lo mande al baño cada hora, no? Los tratamientos son personalizados, entonces mi primera recomendación es no te automediques. La segunda, por lo que veo en tus números que me platicaste, estabas en presiones elevadas, apenas hipertensión grado 1, a ti la recomendación número 1 es hacer un cambio de estilo de vida antes de meter un medicamento. ¿Qué pasa? Honestamente es un error del sistema médico en México. Si yo soy un médico del IMSS, veo a 25 pacientes en un día, es bien difícil transmitir la información de cambio de estilo de vida. Es de lo más difícil. Yo en eso me dedico en Daily Life. Cambiar hábitos es lo más difícil. Entonces, muchas veces a los mismos médicos pecamos en donde es mucho más fácil. Te receto el medicamento y nos vemos en un mes que tomarme el tiempo de explicarte lo del sodio,
lo de las grasas buenas, las grasas malas, cuánto ejercicio, es como, bla, 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 cuánto está tu presión, te doy un medicamento, nos vemos en un mes. Y ese es el abordaje incorrecto. El abordaje correcto es hacer un cambio de vida. Si el cambio de estilo de vida, bajar 10% de peso si tienes obesidad, todo eso no es suficiente, entonces sí está indicado ya un hipertensivo, pero no te puedes automedicar. Todos los medicamentos tienen reacciones secundarias, todos los medicamentos interactúan con otros medicamentos o con otros suplementos y tienen que estar supervisados con un médico, José. Entonces, aquí la realidad, yo lo que te recomendaría es quítate el medicamento, espérate una semana, hazte un monitoreo, pero como te dije, mañana, tarde y noche, y con ese monitoreo llega con un médico. ¿Y qué médico? ¿Médicos internistas o médicos cardiólogos? Muchas veces obviamente intenten ver si tienen el médico de la empresa, tal vez no, y ya con eso te puedes dar una idea de cómo está tu presión sin medicamento. El paso siguiente es hacer qué modificaciones en mi cambio, en mi estilo de vida puedo hacer. Ok, doctora, muchas gracias. Entonces debería entender de que dejo de tomar el medicamento una semana y empiezo a tomarme la presión 3 veces al día. ¿Por cuánto tiempo? ¿Una semana también para llevar bien esa medición a mi doctor? ¿Por una semana estaría bien? Con una semana mínimo, pero la recomendación son 2 semanas. Ok, doctora, pues muchas gracias. ¿No? ¿De qué, José? Aquí me dice Vero, yo por el contrario tengo presión de 90/60 y siempre me dicen que debo tomar sal y azúcar. Ok, tenemos un mal concepto de la hipotensión. Al haber sido muy vagos con el tema de ves que decíamos, la presión ideal es de 120/80, pues calificábamos mucho a la gente con presión baja. La realidad es que las mujeres manejamos presiones mucho más bajas. Yo también manejo una presión de 90/60 y por eso también el tema de Know Your Numbers, conoce tus números, tú tienes que saber qué número de presiones manejas. Que seas de presión baja y no tienes síntomas, no quiere decir que estás mal. Esa es tu presión. Vale la pena saber que tienes 90/60 porque el día que tú tengas 125/80 para ti es una presión muy alta y se lo tienes que decir a tu médico. Oye, yo normalmente manejo 90/60, 120/80 me parece muy alto y él tiene que tomar en cuenta esa media tuya. No todos somos iguales, no todos manejamos siempre los mismos números. Acuérdense, como les decía, en algún momento ponen los límites. ¿Cuándo es baja? Cuando tienes síntomas y estás ya en una franca hipotensión, que es abajo de 80/50. Hoy en día se considera ya una hipotensión que tendrías que tomar algún medicamento. No está recomendado tomar Ascor, las gotitas estas para subir la presión no están recomendadas, y al menos de que tengas síntomas, tal vez sí vale la pena tomar un poquito de sal en ese momento. Azúcar no, sal, puede ser un agua mineral o algo así. Pero cuidado con el tema de la hipotensión y además, digo, tristemente me pasó mucho verlo con personal de enfermería, que me pasó, en lugares cálidos tendemos a tener presiones bajas, las mujeres, y pues en México es un país caliente, hay vasodilatación y tendemos a tener, de repente, sobre todo las mujeres, presiones más bajas, pero no forzosamente por eso es una enfermedad y tengas que hacer algo al respecto. Excelente, Tatiana, muchas gracias. Ya no tenemos más preguntitas acá en el chat. Si llegaran a tener alguna duda adicional, con gusto nos pueden hacer llegar sus preguntas y se las compartimos a Tatiana para que nos apoyen en la respuesta. En caso de que requieran alguno de otros servicios de los que proporciona Daily Life, también se pueden contactar a través de nosotros y ya realizamos la vinculación con Tatiana. Pues únicamente, Tatiana, agradecer tu participación en el webinar del día de hoy. Más adelante vamos a estar teniendo otros webinars con Daily Life. Y sin más, Tatiana, muchas gracias y los esperamos para nuestro siguiente webinar. Recordarles que el día de mañana tenemos otro, va a ser referente a la hiperconectividad del bienestar. El día de hoy mandaremos nuevamente nuestro boletín para los que gusten inscribirse y pues que tengan un bonito miércoles. Muchas gracias, Tatiana. Bye, adiós. Hasta luego, buen día a todos. Bye, bye. Gracias a todos, buen día. Buen día, hasta luego.